Y así llegamos a la última hora del programa del profe Morales, que es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal, que es la persona que nos enseña a despertar, que nos hace ver qué es lo que hay detrás de las informaciones. Si lo escuchamos a él, las cosas pueden cambiar y mucho. Noel Alejandro Leal, muy buenos días. Muy buenos días, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, no me callo más. Y no lo dije yo precisamente. Don Alberto Fernández, que dice que es el presidente de Argentina, tuvo una reunión con ministros de educación de la región y dijo: tenemos que unir nuestras voces para pedirle a los del norte que paren. No me callo más. Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte: paren. En nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. También tenemos un país que está bloqueado hace 5 años por una disputa política. Y en plena pandemia lo bloquearon. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? No me callo más. Bien, este buen señor está con un índice de popularidad negativa del 73%, más o menos. Su jefa también está por ahí, le debe ganar por 5 centésimos, pero están ahí peleando el primer puesto de impopulares. Yo no sé si este señor se cree que el norte y Biden van a dejar de dormir porque él les dice que no se calla más. Faltaría el presidente, ¿te acordás? ¿Por qué no te callas? Ese es Juan Carlos Sí. recordando. Entonces, este hombre creo que para subir puntos, no sé, se pone ahora a gritarle al norte. Primero, le abrió las puertas de América Latina a Putin. Después se opuso y Putin lo trató de traidor. Arregla con el Fondo Monetario y ahora se pelea con Biden porque va a ser una contracumbre. Y esto está muy loco. Como él ahora es el presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Los Ángeles también va a hacer una reunión al mismo tiempo que la 9ª Cumbre de las Américas, pero con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Me imagino que estarán presentes Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina. Y Argentina, y Bolivia, y Chile, todos los representantes de la CELAC. Vamos a recordar que a la cumbre de las Américas, pero no a la cumbre de la CELAC. Entonces, imagínate lo que están haciendo. Lo que están haciendo es ir a querer ridiculizar a los Estados Unidos en el patio de los Estados Unidos, no en el patio, en su propia tierra, ¿no? Por supuesto que esto no es que moleste o le quite el sueño a la administración del gobierno de los Estados Unidos en este momento. Más bien ellos le van a hacer resonancia a eso. ¿Por qué? Porque genera un problema de discusión política y vienen las acusaciones de entendimiento o falta de entendimiento frente al proceso latinoamericano o el hecho del problema que hay con las fronteras, y cada una de estas cosas siempre se le encuentra la manera de darle un vuelco político y un ruido político importante. Es muy bueno tener claro que esta contracumbre debe realizarse en la misma ciudad donde se ha de realizar la cumbre de las Américas. Está en el marco del CELAC, que es en donde Alberto Fernández ahorita está tomando la presidencia pro tempore. El CELAC y el UNASUR fueron instrumentos que generó Fidel bajo la tutela de Chávez, es decir, bajo el dinero de Venezuela, para buscar alternativas a la OEA. Una cosa donde los Estados Unidos no tuviese presencia, punto. La gracia de esto era generar un organismo multinacional de América sin los Estados Unidos. Por supuesto, sin Canadá. Pero lo que importa es sin los Estados Unidos. Entonces, este organismo, la CELAC,
que cuenta con mayor dimensión y movimiento hoy que el UNASUR, porque el CELAC incluye a los países centroamericanos y del Caribe, no solo es el Suramérica como tal. Aparte, cuenta hoy con la presidencia pro tempore de un camarada como Alberto Fernández. Entonces, un hombre que dentro de sus vacíos ha decidido no callar más. Entonces, el CELAC, y es importante recordar también que hace un par de años, o el año pasado, fue la anterior cumbre del CELAC, fue en México. Y Maduro fue con total tranquilidad a la cumbre. Estuvo allí, los únicos datos resaltantes fueron unas palabras del presidente paraguayo Mario Abdo y otras del presidente paraguayo Mario Abdo y otras del presidente uruguayo con respecto a la presencia de Maduro. Por lo demás, el resto bajó la cabeza. ¿Qué vamos a ver en esta cumbre del CELAC? Cosas interesantes puede ser la posición que tome Brasil. Si Brasil, por supuesto, va a asistir a la cumbre de las Américas, ¿qué va a ser la decisión de Brasil con respecto a la cumbre del CELAC si se pinta como contracumbre y no como una cumbre del CELAC? Es un juego diplomático delicado que le toca quizá a ese único país como es interesante en un par de cumbres totalmente absurdas y vacías, porque esto es muy importante tenerlo claro. La cumbre de las Américas no tiene mayor sentido frente a la realidad política y con discursos tan claros. No hay manera de que pueda generarse allí algún tipo de acuerdo, simplemente eso va a ser un show de vacíos, de sillas vacías, por lo que están haciendo el resto de los ridículos en el esquema de la contracumbre. Y va a ser la contracumbre un evento sumamente ridículo, más ridículo que el anterior hecho en México o cualquier otra de las cumbres del CELAC. Este va a ser muchísimo más ridículo, porque para más la presencia de los países que no tienen altos representantes con posibilidades de entrar a esos países, como en el caso particular de Venezuela, será una presencia virtual, un gran video de Maduro diciendo los acostumbrados mensajes anti-yanqui y todo lo regular de este tipo de posturas de esa izquierda absurda latinoamericana que simplemente siempre va a procurar hundir a sus pueblos, ¿no? Pero hiciste ahí una mención especial sobre el comportamiento de Alberto Fernández en la dirección de lo de Argentina y cómo ofrece a Alberto llevar a abrirle las puertas a Rusia. Después Alberto viene y negocia con el Fondo Monetario. Después Alberto dice, mira, la guerra no es tan buena y se le califica como traidor. Después Alberto viene ahora y se pone a discutir de nuevo con los Estados Unidos. Pero mientras todo eso está pasando, está el elemento adicional que tiene que ver con la cara futura del mundo si las cosas siguen rodando como van, que tiene que ver con los BRICS. En varias oportunidades hemos hablado de los BRICS, hemos hablado de esa organización de mercados emergentes donde se encuentra Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y por qué, y hasta por qué la razón de que esté Sudáfrica en ese paquete. Y traigo este tema porque estas semanas uno de los ministros, no recuerdo si canciller o ministro de Economía chino, hizo mención sobre la necesidad de postular a Argentina a que se incorpore a los BRICS. Y pase esto a llamarse BRICS, que es algo que ya habíamos oído hace un tiempo, pero ahorita vuelve a sonar. Pero estamos hablando de una Argentina que por supuesto está en peores condiciones y con un mercado emergente, creo que no sería lo que cuadrara. Y es cuando uno quiere volver a explicar lo que es el funcionamiento político y la capacidad político-geográfica de lo que significa la estructura de los BRICS frente a las necesidades y al movimiento geopolítico que protagonizan Rusia y China. Entonces, esto es bien importante. Alberto no entiende bien o no le dan completo el libreto de hacia dónde se dirigen las cosas y por eso comete errores tras errores y dice una estupidez y se contradice con otra estupidez al día siguiente. Pero el fondo del trabajo sigue caminando y va funcionando de una manera muy interesante y contraria a los esquemas naturales de Occidente, contrarias a las realidades con las que siempre hemos vivido. Y son contrarias porque lamentablemente Occidente perdió totalmente el norte, ¿no? Los Estados Unidos tiene una gran pérdida de noción, de entendimiento de las posibilidades del desarrollo latinoamericano, del desarrollo de las libertades económicas, del desarrollo de lo que tienes que proteger como tu mercado, como tu área natural de influencia, pues. Entonces,
frente a esa realidad, lo que no es Occidente, en este caso representado por Rusia y China, sigue avanzando a través de esta maquinaria, contando con personajes tan pusilánimes como Alberto, pues. Y también metieron al Alba en todo este lío, porque si es para CELAC, Alba, bueno, no sé. Creo que Alberto está desesperado, no sabe qué va a pasar con el gobierno. Ahora, no sé, se está creyendo que es presidente. Claro, ahora se dio cuenta que en realidad es presidente y que él tiene la lapicera como le regaló un ministro para hacer algo. No sé hasta cuándo Cristina lo dejará, pero creo que es una forma también de desgastar su imagen y que después ella vaya a una elección como candidata, como salvadora de lo que ella destruyó. Bueno, Seguro, así se mueven estos, ¿no? seguro. Eh, y por supuesto, con sus aliados de siempre. Hoy, domingo, tenemos algo muy importante que son las elecciones en Colombia. Y este populista Hernández, él dijo que planea retomar relación consular de Colombia y Venezuela, porque en realidad él asegura que lo que pasa en Venezuela, que Maduro se resuelva con los venezolanos y los venezolanos resuelvan con Maduro, pero él a la vez quiere volver a tener relaciones con Venezuela. No sé qué va a pasar hoy en Colombia, pero lo que pase va a ser importante para toda América. Mucho, mucho, mucho. Bien, el caso de Gustavo Petro, lamentablemente, Colombia vive el domingo su primera vuelta, un país que tiene su elección presidencial basada en primera y segunda vuelta electoral. Entonces vamos a ver cómo se filtran todos los candidatos y pasan a la segunda vuelta dos candidatos. Uno da por descontado el hecho de que Petro pase a segunda vuelta. Yo doy por descontado el hecho de que pase en el primer lugar a segunda vuelta. Y se puede dar técnicamente por descontado de que Fico vaya a segunda vuelta. El tercer candidato, que va a ser Fajardo, ha bajado muchísimo y ha subido otro candidato que le dicen el viejito. El, Ujú. El asunto es que ellos, igualitos todos, como lo hemos hablado en anteriores oportunidades, buscarán la reconexión diplomática con Venezuela, incluyendo Fico. Aún ganando Fico, buscaría de manera próxima la reconexión diplomática con la Venezuela de Maduro. Entonces, ese es un punto que pudiésemos dejar por descontado. ¿Dónde está la calidad de las relaciones? Que es otra cosa. Este, las relaciones internacionales con respecto a Hernández, eso es inexistente. Eso es perder el tiempo porque no veo que tenga ningún tipo de posibilidad de llegar a la presidencia como tal. Si vamos al caso de Petro, sí vamos a ver un esquema de tira y encoge totalmente falso con respecto a la relación con Venezuela, ¿no? Con respecto a la relación de Venezuela a Maduro. Mientras sí vamos a verle a él utilizando y de acuerdo a cómo queda la fuerza a nivel de Congreso, más bien como si el Congreso fuese el que presionara y no el presidente para el restablecimiento de las relaciones con Colombia. Son juegos políticos que el tiempo nos irá demostrando para poder explicar las situaciones sin que se salpiquen mucho, pues sin que quede como si fuese una meta personal del restablecimiento de las relaciones como tal. Lo cierto es que como Venezuela no ha sabido nunca, la oposición política venezolana no ha sabido nunca explicar la realidad de lo que significa el régimen chavista, los países que se encontraron con esta reacción de la administración Trump de desconocer el gobierno chavista, vieron una oportunidad lógica frente a los problemas que en Venezuela, en manos del chavismo, estaba representando. Y vino este proceso de desconocimiento. Pero es eso, por la acción de la administración Trump. Ninguno de estos países ha realmente entendido el problema de lo que significa el chavismo, el problema de lo que significa el colaboracionismo soportando el chavismo. Eso ha quedado simplemente fuera de la discusión de la realidad venezolana. Y por lo tanto, después de que
este chiste ridículo del interinato se termina de desvanecer, es necesario volver a colocar los hilos con la estructura que gobierna a Venezuela. Como explicábamos, desde que empezó el chiste del interinato, la segunda labor a la cual venía guiado después de la reinstitucionalización era la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía chavista. Y en eso se va avanzando en cada uno de estos pasos. Por eso tú ves estas declaraciones de candidatos en todos los lugares donde se lancen en América Latina. Bien lo había dicho Boric, dando de ciertos, por supuesto Castillo lo dijo, y por supuesto tanto Hernández como Petro van a ir por ese paquete. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. El Guaidó jamás iba a tener la presidencia efectiva del país y en el caso lógico de siendo Colombia con quien compartimos una frontera tan larga, es innegable la necesidad que existe una relación diplomática con quien ejerce el poder. Está muy, muy sucio todo lo que uno ve en América. Cuesta mucho entender cómo no se dan cuenta que todos estos gobiernos van a lo mismo, a la destrucción de la clase media, porque es el que trabaja, es el que estudia, y no se dan cuenta y lo siguen apoyando. Es muy difícil poder entenderlo, Noel, y da mucha impotencia ver Fíjate, que se repite en todas partes y no se dan cuenta. no se dan, no se dan cuenta porque lamentablemente nuestros países quedaron en el marco de una dirigencia comunicacional, dirigencia política, dirigencia académica, que comulga con la misma idea. Todo es socialismo. La gente se asusta y dice, todo es socialismo por todos lados. Sí, es que es socialismo. Y eso es lo que se tiene que entender. Si usted ataca a la clase media, si usted ataca a las libertades económicas, si usted quiere un Estado que vaya tomando cada uno de los espacios, que vaya generando normas en cada uno de los espacios, que un Estado que estimule los conceptos que van en contra de la familia, en contra de las tradiciones de las naciones, estados que van generando una serie de políticas que son contrarias a la lógica de cómo funciona una nación, usted va a encontrar eso que siempre es socialismo. Es ese asqueroso hilo rojo que hemos explicado más de una vez. Y allí pasa a la sociedad la que tiene que ir entendiendo esto. Y tiene que ir entendiéndolo de una manera, quizá de una manera muy difícil, ¿no? Porque viene el desarraigo con lo que siempre se ha cultivado, con lo que siempre han cosechado y consumido. Las estructuras de nuestros países dependen, por lógica, como en cualquier país, a un liderazgo. Ese liderazgo, tanto el político como el comunicacional, como el académico, genera una serie de vasos comunicantes y hasta unos links, se entrelaza muy fuerte con la opinión pública general, ¿no? Con la sociedad. Y a la gente le cuesta mucho romper esos vasos comunicantes, destruir eso que le vive inyectando un mensaje que es contrario a su libertad, que es contrario al desarrollo de sus propias naciones. Romperlo, porque hasta se convierten en cadenas y se hacen realmente fuertes esas conexiones. Y mucho de eso tiene que ver con personajes que la gente no logra identificar dentro del proceso de influencia política. Hay que poner un ejemplo claro sobre esto, entendiendo que el problema que va destruyendo a todas nuestras naciones es socialismo. Hágase la pregunta entonces cada ciudadano, ¿por qué la estructura política, académica, comunicacional no partidista no identifica el problema como tal? ¿Por qué no señala el problema? ¿Por qué no hace que el país se eleve frente a eso y que genere un discurso contrario frente a esa realidad? ¿No? Llegamos al caso donde se ataca estrictamente a lo político, y no se trata a lo ideológico. Los países no pueden funcionar sin operaciones políticas, sin la estructura política que vaya siendo ese efecto de la gobernanza de una nación. Entonces las estructuras políticas son necesarias, son muy importantes para ese manejo de este contrato social, para el manejo de cómo funciona una nación. Entonces, si nosotros nada más señalamos lo político y no señalamos el punto ideológico del hecho político, mañana viene un fenómeno no político formal, pero con el mismo cáncer. Entonces, el problema está allí,
¿Qué pasa cuando la sociedad no se niega, simplemente la sociedad se niega a identificar el fenómeno ideológico y sigue unida a esos vasos comunicantes que lo que dejan es ese discurso viciado, un discurso que no le permite a la sociedad evolucionar? Por eso es lo que está sucediendo. La sociedad se niega a entender que es un problema ideológico porque encuentra que su liderazgo no le explica cuál es la realidad. La sociedad, para poder entender eso, simplemente tiene que hacer esa pequeña abstracción, ese momento de dejar al lado a esos vasos comunicantes, a ese liderazgo comunicacional, y empezar a pensar, oye, ¿por qué lo que estamos viviendo ya lo vivió Venezuela? ¿Dónde está el problema de lo que vivió Venezuela? ¿Por qué lo que vivió Venezuela tiene un referente en lo que vivió Cuba? ¿Por qué lo que vivió Cuba tiene una razón de ser dentro de lo que era el esquema de la Unión Soviética? ¿Qué motorizaba aquello? Comunismo. ¿Qué se conoce como comunismo? El socialismo real. ¿Qué vemos en nuestros partidos políticos? Todos son socialistas. Empecemos a entender una serie de realidades para poder comprender por qué nuestros países están totalmente secos, destruidos. Tú sabes que en Venezuela pasa una cosa muy, muy interesante con respecto a eso, a esa negativa a romper los lazos con los fenómenos ideológicos que han destruido a nuestras naciones. Durante el tiempo de lo que yo he denominado la pseudodemocracia, que fue posterior a la caída del general Marcos Pérez Jiménez, desde en el año 1958, a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y la llegada al proceso revolucionario formal de Chávez en 1998, ese periodo de la pseudodemocracia fue un periodo donde Venezuela marcó grandísimos índices de movilidad social y marcaba pauta en lo que tenía que ser el esquema de la democracia. Y mucha gente se quedó anclado en eso, ¿no? Muchos venezolanos creyeron que aquello era una verdadera maravilla, y todavía cuando uno les señala los problemas de aquel tiempo, te saltan diciendo que aquel tiempo era una maravilla. Pues no, no era una maravilla. Y el punto claro para poderlo entender es que si aquello hubiese servido para algo, una cosa tan asquerosa como Chávez no llega. Algo que cada una de nuestras naciones tiene que aprender a entender. Nosotros llevamos años dominados por esquemas políticos que han minimizado a nuestros países. Han convertido a nuestros países en vulgares objetivos para la minería en cualquier sentido, simplemente un lugar para poder medrar y no para hacer crecer a nuestras naciones. El caso venezolano es un ejemplo increíble también en ese sentido. Los ingresos de Venezuela durante los años de la pseudodemocracia se pierden de vista. Por supuesto, no son ni un cuarto de lo que se ha vivido durante el periodo chavista, pero son increíblemente grandes. No hay razón alguna para que Venezuela se encuentre en la situación en la que se encontraba antes de la llegada del chavismo. No la hay. Simplemente los ingresos eran increíblemente extraordinarios. Y más después de la guerra de Yom Kippur, cuando se desata el valor del precio del petróleo se dispara. Lo que hizo Venezuela fue endeudarse, generar peores esquemas administrativos y cada una de estas cosas, y fue generando un caos. Pero los países se quedan con esta visión. En el caso venezolano es un asunto realmente triste. Esta semana puse como ejemplo a un presidente que degradó totalmente la institución, lo que debería ser la institución de la presidencia de la República en el espacio de la familia presidencial, a un presidente que estimuló la corrupción de la manera más salvaje, un presidente que estimuló algo que llamado por su propio partido político un barraganato, donde puso a su amante a gobernar. Ese personaje hizo daño, mucho daño, y sembró hasta una de las leyes socialistas que más destruyó Venezuela, como fue la ley de precios y salarios de 1984. Y uno señala que el personaje hoy se cumple, puse un comentario, lleva tantos años de muerto, Jaime Lucinchi, otro que se fue sin pagar. Y venían a llorar, y venían los adecos, las viuditas del socialismo a llorar. No, vino uno tan salvaje como para decir, no, Jaime Lucinchi, un presidente honesto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay? Aparte de estupidez profunda y complicidad salvaje, hay un miedo a entender que lo correcto es posible. Hay un miedo impresionante a entender que aquello era porquería y por eso se generó esta porquería tan grande. Hay un miedo impresionante a soltar las amarras del socialismo y empezar a generar país, nación,
a construir, a dar las libertades lógicas para el desarrollo, a hacer que la sociedad asuma con responsabilidad la palabra libertad. Entonces, si nuestros países no terminan de romper con toda esa porquería socialista, no vamos a poder avanzar en libertad nunca, de verdad. No vamos a poder crecer y desarrollarnos. El caso venezolano es algo que tiene que servir de ejemplo en cada uno de estos espacios. Para que Venezuela llegase a una cosa tan podrida como Chávez, es porque lo que estaba muy, muy mal. Venezuela, un país tan maravilloso, donde el 80% de los habitantes de Miranda solo tienen suministro de agua por tubería una vez cada 7 días. Esta semana, Venezuela, estamos hablando de Venezuela. esta semana pasada siempre se vive, ¿no? Siempre hay corte de agua, siempre. Pero esto fue esta semana especial, ¿no? En donde yo vivo hay un corte de agua promedio de 3 a 4 días semanales consecutivos. Este, y el día que envían agua, el sistema de servicio de agua envía agua hacia la zona, hubo un gran apagón. Y pasamos otro día más, no solo sin el servicio de agua, sino el servicio de luz, de electricidad. Entonces imagínate la vida, lo que va quedando, ¿no? Yo explicaba eso con estas palabras. Son 4 días sin servicio de agua, desde las 3 de la mañana sin electricidad, en 20 y tantos años sin libertad, en 64 años de destrucción de Venezuela. Y es a eso, y volvemos a eso. Eso que fue esa pseudodemocracia no estimuló la posibilidad de que Venezuela se hiciese nación. Ese dinero falta, entiéndalo, se lo robaron. Ese dinero hizo posible, eso que faltó, hizo posible la llegada de una cosa tan podrida como Chávez. Ese proceso de perversión de las instituciones hizo posible que el país no tenga norte real ni pueda exigir de manera correcta respeto. Ahí está, un país sin memoria y sin amor propio. Por eso queda este bagazo. Y este bagazo está muy, muy mal psicológicamente. La gente está muy deteriorada. Por eso es que es tan importante siempre recordar que los grandes cambios sociales no dependen de la gente en general, sino dependen de vanguardias que encuentren el apoyo de una masa crítica. Esa masa crítica tiene que estar cada vez más consciente de esa realidad para poderle dar el respaldo necesario a la vanguardia que pueda ejecutar los cambios que son urgentes. Porque mientras tanto, el país se va arruinando más. El país se va haciendo cada vez más dúctil a las necesidades de la tiranía. Y hay un momento en donde no hay retorno. La gracia de estos procesos ideológicos cuando toman las naciones, cuando uno dice no hay retorno, uno se queda clavado en la imagen de lo que ha vivido Cuba. Pero quizás siempre hay que traer siempre el recuerdo de lo que vivió Rumania en el momento de que se dijo ya basta. En ese momento se ejecutó el cambio de gobierno. En ese momento se empezó a intentar buscar aires de libertad, siendo un país que estuvo sometido totalmente bajo el rigor directo del poderío soviético, del poderío comunista soviético. Las sociedades tienen una capacidad de respuesta aún estando increíblemente disminuida. La gracia está en que el liderazgo haga la acción de manera correcta, que esa vanguardia entienda qué es lo que tiene que dejar atrás. Esa es la clave de todo. Esa vanguardia tenga el apoyo de esa masa crítica y que esa masa crítica sepa explicarle, someter o poner a un lado las opiniones absurdas que van en contra del cambio necesario. Los cambios necesarios regularmente no son aceptados por las sociedades. Nuestra sociedad está tan increíblemente deteriorada que entiende el orden como un concepto contrario a la oportunidad de vivir. Muchos sectores ya lo están tomando de esa manera. Y tienen hasta miedos de que si aquí hubiese un cambio real al poner orden, la sociedad simplemente no lo resiste y se anarquice más. El daño es profundo. Y para poder minimizar ese daño a la hora de los cambios, es fundamental hablarle al país con la verdad. Pero, Noel, ¿cómo se puede ser
chavista cuando tenés 20 horas de agua por semana? ¿O cómo podés ser kirchnerista cuando no tenés para darle de comer a tus hijos? Resentimiento. Resentimiento. Tú sabes que hace años, si no me equivoco, fue Jefferson que dijo, la sangre de los mártires es es como, es el árbol, la sangre de los mártires es lo que riega el árbol de las revoluciones. Algo así era la frase de Jefferson. Hoy, desde hace mucho tiempo, los procesos socialistas se basan en el resentimiento como el combustible de las revoluciones. Pero, no sé, hay mucha impotencia para el que tiene un tiempo para pensar. Porque, por ejemplo, lees mensajes como el que puso este señor Francisco, que dice, la riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuando se posee, sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor. Y da la casualidad de que lo leo minutos después de que habían escrito este mensaje. Mi respuesta fue, sus amigos, los Kirchner y compañía, Maduro, Ortega, Da Silva, Morales, etcétera, etcétera, se han hecho millonarios dejando pueblos en la miseria. ¿Por qué no los invita a compartir, ya que les festeja como hermanos cuando lo visitan? Obviamente no me iba a contestar el señor. No, y el Bergoglio utiliza simplemente el mismo discurso que utilizaba toda la izquierda desde siempre, ¿no? Ese discurso de vamos a repartir y no producir. Bueno, él quiere repartir, pero hay que repartir trabajo. En mi país, por ejemplo, hay un porcentaje muy grande de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo, porque están acostumbrados a que sus padres viven de planes y no han trabajado y viven. ¿Para qué van a trabajar ellos? Entonces no entiendo de qué va a vivir un país si su gente no estudia, ni trabaja, ni nada. ¿Hasta dónde va a haber dinero en las arcas para pagar? Hasta que la clase media ya no pueda más. Tú puedes más y vas rematando país. Vas rematando país. ¿Qué es lo que tú tienes? Nuestros países están perdiendo soberanía sin estar conscientes de ello, ¿no? Cada uno de estos avances, sobre todo lo que se ve en el avance chino de la ruta de la franja, del esquema de la ruta de la franja, lo que corresponde a la franja, que es lo que llega hacia nuestras fronteras, van generando un nivel de deuda y dependencia donde técnicamente pierde soberanía. Argentina ya tiene varios ejemplos. Vos sabés, Noel, que Argentina le dio a China territorio para una base. ¿M? ¿Ah? Una base para exploración del espacio. Y le dan, creo que 1 hora por, no sé si por día o por semana, no sé cómo es, a los astrónomos argentinos que quieran entrar, pero no podés entrar allí porque es territorio chino, Así es. en el medio de la Argentina. Pero la señora Kirchner, cuando era presidente, hizo un convenio y le cedió por 50 años un montón de territorio para poner una base aérea para explorar el espacio en el medio de Argentina. A mí me da muchísimo miedo. Y así es, y seguirán avanzando. Mañana será un puerto, pasado mañana será un aeropuerto, y así. Y eso es el esquema como van a ir trabajando. Pues. Los países van llegando a un punto donde se vuelve inoperativa su propia economía y su subsistencia depende del dueño de su deuda que no van a poder cancelar y entonces el dueño de su deuda va apropiándose físicamente de de distintas partes del país, partes, así tan sencillo como es, y eso es parte del proceso de lo que va a ido generando el socialismo. Nuestros países tienen unas riquezas increíbles, las posibilidades de cada uno de nuestros países son impresionantes para tener la seguridad
no solo mínima, sino real tranquilidad en lo que pueda ser independencia energética, alimentación, cosas realmente interesantes que tienen en realidad técnicamente todos nuestros países. Nosotros no vivimos grandes catástrofes climáticas, ¿no? Nuestro, salvo Bolivia, todos tienen acceso a mar. Es decir, es impresionante las posibilidades que tiene nuestro subcontinente. ¿Por qué está en esta situación? Es un esquema ideológico político, el cual no es nuevo, simplemente que ahora va a máxima revolución. En Venezuela, el consorcio Kalashnikov no va a producir fusiles este año. Ya dijeron que no van a poner en marcha la fábrica. Don Adán Chávez creo que era el que estaba eh, inmerso en la construcción de la fábrica de fusiles, pero dijeron que por razones de logística no la van a poner en marcha. Eso es alguien que se robó unos reales cuando tenían que colocar otras cosas. Es lo de siempre. Aquí eso es una constante. Lo que pasa es que el gobierno, para poder generar el caos, has colocado a gente increíblemente mediocre a hacer cosas que pueden tener un interés político, ¿no? Pero tiene tan poca capacidad de reunir a gente más o menos eficiente, más allá de la eficiencia del esquema ideológico, Sí, claro, es así. en lo que es el esquema administrativo, que simplemente están tan ávidos de robar que no completan los procesos, pues. Por eso es que eso es otra de las cosas que explica qué es lo que sostiene el gobierno. No hay ningún momento de eficiencia administrativa en ningún sentido, ni siquiera para los soportes de lo que el gobierno le interesa en sí. Lo único que sostiene el gobierno es el hecho de una posición colaboracionista. Más nada. Y otra vez el presidente de Guyana vuelve con el conflicto. Dice que sigue firme en la búsqueda de una solución legal y vinculante a la controversia fronteriza con Venezuela. Sí. Guyana tiene la oportunidad de que Venezuela no sería acompañado internacionalmente frente a ninguna decisión positiva para Venezuela. Pues nosotros estamos corriendo el riesgo como Venezuela de perder no solo completamente el territorio esequibo, sino perder también nuestra fachada atlántica. Y eso es un asunto muy grave. Las posibilidades de nuestra fachada atlántica son increíbles por la posibilidad del desarrollo de complejos de gas y petróleo también. Entonces todo eso entra dentro de la irresponsabilidad salvaje del chavismo y frente a un deseo que ya Fidel había puesto hace mucho tiempo con respecto a que Venezuela perdiese el Esequibo. Es que ahora no creo que ante la Corte Internacional de Justicia Venezuela tenga muchos aliados. No las tiene, sino para el mantenimiento del gobierno, no en lo internacional. Entonces, vamos a ponerlo de una manera sencillita para entenderlo. Los laudos arbitrales viciados de nulidad en el pasado se basaron precisamente en la poca pegada que tenía Venezuela frente al poder del movimiento diplomático que tenía Reino Unido. Entonces, hoy Venezuela está tan disminuida dentro del esquema del orden diplomático medianamente serio del mundo, que un país que no está ni armado, un país que tiene una independencia relativamente reciente, como es Guyana, tiene mayor peso político internacional que Venezuela. Y ahora Venezuela cambió los requisitos de viaje. Ahora piden certificado de vacunación, piden que quien no presente el esquema de vacunación tiene que mostrar un PCR negativo y que al arribo al país se le deberá realizar una prueba de PCR. ¿Tendrán para todos los que lleguen? Debe haber hasta de sobra. Recuerda que Maduro dijo que el 100% de los venezolanos estaba vacunado. Dios mío. O sea que los que pueden volar desde y hacia Venezuela son Turquía, Rusia, México, Bolivia, Panamá, República Dominicana, República Islámica de Irán, Cuba, España, Portugal, San Vicente y Granadines. Y se va abriendo constantemente. Las operaciones de la aerolínea Copa en Venezuela también va a abrir un poco el margen, siendo cada vez más grande. Y ahora Estados Unidos le renueva la licencia restringida a Chevron para operar con Venezuela hasta noviembre. Ok,
Las licencias que están renovando ahorita son exclusivamente para mantener lo que estaba, pues se renovó el espacio de mantenimiento como tal. No le han dado todavía la apertura de negocios. Este, Estados Unidos quiere hacer sentir de que si el chavismo no se sienta en una mesa de diálogo, no van a hacer el levantamiento general de sanciones. Pero entonces ahora hay otras empresas que también van a pedir operar con Venezuela. Sí, es absolutamente lógico, porque tú no puedes favorecer a una empresa como tal. Tú le fuiste dando los permisos a Chevron, porque Chevron nunca abandonó. Las otras empresas sí abandonaron. Entonces, hay otras empresas que dejaron galpones cerrados, cosas, pero no abandonaron su operación como tal. Abandonaron su operación como tal, mejor dicho. Chevron no lo hizo. Entonces, Chevron se movió a nivel de distintos lobbies políticos de los Estados Unidos para poder mantener siempre esa ventana abierta con respecto al mantenimiento mayor de sus estructuras en el país. Las distintas empresas, sobre todo más que son específicas de área de servicio, ya sea o exploración o mantenimiento o perforación, que tienen todavía bienes en Venezuela, son las más interesadas en conseguir la misma permisología que tiene Chevron para poder estar listas y prestas ante un eventual levantamiento real de sanciones, poder empezar a hacer negocios formales en Venezuela. Hay un punto que tiene que ver con lo político y real de este tipo de situaciones. Mucha gente va a empezar a decir que esta decisión de los Estados Unidos de forzar a Venezuela al diálogo, que si mata el esquema económico, porque Venezuela sí estaba interesada en el levantamiento de las sanciones con respecto a lo petrolero. Pongan una pausa allí y revisemos los distintos acuerdos que ha firmado Venezuela durante estos últimos 5 o 6 meses con Irán con respecto al desarrollo de petróleo, con respecto al mantenimiento de nuestras refinerías, con respecto a la compra de crudo, de crudo mediano para mejorar el crudo venezolano. Lo que está haciendo Venezuela en la referencia de poner más petróleo en el mercado no depende de la buena pro de las sanciones. Esto es muy importante entenderlo. Por supuesto que si se liberan las sanciones y entran estas empresas al negocio, es negocio. Pero lo que está haciendo el chavismo con estos arreglos con Irán es que porque están absolutamente conscientes de que van a poder colocar el petróleo. El mundo decidió sacar la cantidad de millones de barriles de petróleo y la cantidad de millones de metros cúbicos de gas que otorga Rusia al mercado. Digo, no, eso no lo necesitamos. Por supuesto, eso es mentira. El petróleo se va a necesitar, el combustible fósil va a seguir estando en el mercado y Venezuela, el chavismo, está totalmente consciente de eso. Entonces, por eso son las negociaciones con Irán. Más allá de todos esos nexos que hemos explicado dentro del marco del neocomunismo fundamentalista, estamos hablando de dos naciones que se rigen bajo el burlar la ley internacional. Se rigen en un comportamiento delincuencial que reta al orden formal de los mercados económicos hoy. Entonces, saben aprovechar la oportunidad que el mundo está viviendo. El esquema económico tradicional no es lo que debe medir las acciones políticas de este tipo de naciones. Están trabajando de otra manera y ese tipo de manera en ningún momento debe medirse tampoco como si trae o no resultados positivos para sus economías o la población. Ese no es el interés. El interés siempre es someter a sus poblaciones. El interés siempre es mantenerse en el poder. ¿Con qué mecanismo lo usa? A través de los esquemas que no pueden ser tutelados dentro del marco internacional, dentro del concierto de las naciones más o menos civilizadas, no. Entonces, esta gente sabe hacer este tipo de cosas. Y el discurso ya hoy, después de que estas naciones saben cómo operar, el discurso del esquema de sanciones para reprimir va generando más bien una estructura de mercado alternativo. Y entonces volvemos a este asunto de lo que están haciendo los BRICS, volvemos a este asunto de las necesidades económicas que se va a vivir, del proceso inflacionario que va a vivir Europa por el problema de combustible, volvemos al proceso de la preocupación por la generación de alimentos, por la falta de fertilizantes.
todo este tipo de cosas va generando un discurso aparte, un eje aparte que no se está queriendo entender dentro del mercado civilizado porque se quiere juzgar las cosas como si estas naciones fuesen a tener un comportamiento civilizado y no, trabajan como una mafia muy bien estructurada y no les importa lo que suceda mientras logran imponerse en el poder. Quebrar países, esos son detalles. Mientras mantengan el poder, lo seguirán haciendo. Noel, estábamos hablando hoy de los vuelos que hay y el que vuelen de Venezuela a Irán, ¿tiene algo que ver con el tema del oro? Sí, desde el principio, hace mucho tiempo, antes cuando Siria no había entrado formalmente en guerra, Venezuela tenía un vuelo diario con convianza a Siria, una cosa totalmente absurda frente a la cantidad de bloqueos y realidades que estamos viviendo. Desde aquel tiempo, cuando no se hablaba del tráfico de oro, cuando no se hablaba del tráfico de tierras raras, ni nada de esto que estaba sucediendo, se utilizaba a Siria y el proceso que estaba en Siria, esta inestabilidad y estas necesidades de conexiones políticas oscuras que estaba haciendo el gobierno sirio en aquel momento. Dio espacio a que esas relaciones se hicieran más fuertes. Eso generó también otro escándalo que nos vincula como nación patrocinante del terrorismo internacional, debido a que nuestro pasaporte fue vendido, fue entregado para ciertas operaciones oscuras. En este mes se robó un cargamento de oro que los militares estaban trasladando, pero el que está en la Comisión Venezolana de Minería es un mayor retirado. No es un negocio muy claro, ¿no? No, no. En Venezuela no hay nada claro. En Venezuela no hay nada claro. La única cosa clara que está aquí es que el país está destruido por el socialismo. Este, y que le aplican al país una burbuja económica gigantesca. En el manejo de la minería venezolana, no de ahora, de hace mucho tiempo, siempre ha sido algo bastante oscuro, ¿no? Pero ahora simplemente rayan lo asqueroso, porque ya no es algo que pretendan ocultar, sino que apesta la cantidad de negocios sucios que tienen que ver con eso, ¿no? Oye, Jenny, quería hacer una acotación con respecto a parte de la mentira del Festival de Mentiras Económicas de lo que se vive en Venezuela. Tú sabes que hace 7, 8 meses nosotros vivimos un nuevo periodo de reconversión y le quitamos un bojote de ceros al bolívar, ¿no? Y entonces convertimos lo que era 1 millón de bolívares en un bolívar. Este, ya esta es la tercera reconversión, es la tercera vez que le eliminan ceros a la moneda. Para la gente que le venden la idea de que Venezuela está mejorando y todo lo demás. Estamos hablando de que este fenómeno donde le eliminaste los ceros al bolívar fue hace alrededor de 8 meses. Y en una semana, la semana pasada, en una semana, lo que el dólar en el mercado que se encontraba en 4.30, de repente estaba en 5.30. Es decir, tuvo una depreciación la moneda venezolana de 1 millón de bolívares en una semana. Eh, como hemos advertido, esta fantasía económica que está viviendo Venezuela, que esta burbuja que se puede ver en distintos sectores, se está haciendo cada vez más difícil de mantener porque la sociedad cada vez está más ahogada. De, lo que pasa es que cuando la sociedad venezolana está ahogada y en medio de la orfandad política, vive un periodo gigantesco de desesperanza. No terminan de entender que la esperanza es Venezuela y todavía siguen buscando dentro de las estructuras políticas tradicionales algo que les dé aire, oxígeno y oportunidad de pensar en el mañana. Lo que se está haciendo es realmente grave y va atacando, como hemos dicho en anteriores oportunidades, hasta el espíritu, ¿no? Va secando al venezolano de mil y una formas, de formas realmente crueles. Y es importante siempre llevar un mensaje muy claro con respecto a dónde está la verdadera esperanza del venezolano. La esperanza se llama Venezuela, la esperanza es nuestra tierra, la esperanza es las oportunidades que se abren para Venezuela frente al caos mundial que va a seguir avanzando. Es muy importante comprender que el mundo va a vivir una serie de cambios realmente complicados, realmente difíciles. Y si en Venezuela se hace lo correcto,
Venezuela puede convertirse en un espacio tan increíble, de tantas posibilidades, que, que es algo que la esperanza se empieza a convertir en combustible, en vida real. Lo primero que tenemos que entender es eso, tenemos que recuperar nuestro país para construir una nación, volver a hacer de Venezuela ese faro de progreso, desarrollo, oportunidad y libertad. Y no es tan complicado cuando entendemos la necesidad de hacer lo correcto. Dejar atrás toda esa porquería que nos trajo aquí, que nos mantiene aquí, todos esos esquemas donde el país se vivía constantemente sometido a la degradación. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener memoria y a ser serios con nuestras realidades y nuestras oportunidades. Cada uno de nuestros países tiene un reflejo en cada una de estos tipos de situaciones. Nuestras sociedades tienen que empezar a mirar hacia adentro y mirar con orden. Porque una de las cosas más delicadas de todo lo que está sucediendo es que ese mirar hacia adentro, cuando muchos países, cuando muchas sociedades empiezan a mirar y a darse cuenta de sus oportunidades, sus esquemas para la recuperación del futuro se vuelven anárquicos. Y eso no debe suceder. Los esquemas para la recuperación del futuro de nuestros países tienen que pasar por esquemas de hechos fácticos y tienen que ser procesos que ayuden a mantener el orden, a generar un orden para el desarrollo. Si entramos en procesos anárquicos, los países se van a deprimir muchísimo más. Y con todo el arsenal que tienen los procesos revolucionarios instalados en cada uno de nuestros países, nosotros podemos vivir escenarios de esquemas de guerras civiles, de procesos de disolución de naciones. La respuesta está siempre en ser muy serios y responsables con respecto a nuestras necesidades y estar claros en nuestras oportunidades. Si en algún lugar hay esperanza frente al caos que se va a vivir en el mundo, es en nuestro subcontinente, es en Latinoamérica, y entendiendo las posibilidades reales que tiene cada uno de nuestros países. Las posibilidades de Venezuela son simplemente increíbles. Pero es un país maravilloso, tiene de todo. En unas manos correctas es muy fácil la recuperación porque hay de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Lo único que se necesita es entender que hay cosas que están mal y tienen que ser señaladas. Lo que está mal se combate, punto. Se explica y se combate. Lo que está mal, está mal. No funciona para el desarrollo de una sociedad. Esas estupideces de la justicia social, estos esquemas de formación de la familia bajo esquemas de ideología de género, todas estas cosas que han convertido a nuestros países en este bagazo. No hay razón. Si algo tenemos en nuestros países son las posibilidades, materia de todo tipo, no solo la de nuestra tierra, sino también muchísima capacidad en nuestra población. Noel, estoy muy triste por algo que le pasó a la Gran Piedad Córdoba. La dejaron libre, pero los $68.000 se quedaron en Honduras. Es una cosa tan asquerosa. Lo interesante es que lo hacen en ese momento de la campaña, porque esto forma parte de la campaña, por la campaña. ¿Quién pasó el pitazo? ¿Quién dio el dato? Esas son las partes interesantes de las campañas políticas modernas. Todo Pero, está. pero la presidente de Honduras es amiga de ella, doña Xiomara. Sí, por eso es que el asunto es sucio. ¿Ves? Fíjate hasta dónde llega el nivel de la campaña. ¿Quién valoró y vio la oportunidad de ensuciar mucha gente así, dando el soplo de información en ese momento? Es bien interesante lo que se está sucediendo y por eso es que no se puede ver eso como un proceso de lo que sucede en Colombia con el proceso electoral. Bien lo señalaste, lo que sucede en Colombia es algo que va con toda América. Exactamente. Ahora, $68.000 con lo que mueve esta gente o lo que movió Saab es menos que una propina. Lo que pasa es que ellos también son avaros, ¿oíste? Son así ambiciosos, son golosos. Y entonces, frente a la oportunidad, por supuesto, los agarro, pues. Claro, seguro. Bueno, hoy lo único que espero es que el colombiano piense antes de ejercer su derecho al voto. Y ojalá nos equivoquemos y ojalá las cosas sean distintas por el bien de toda América. Nosotros tenemos todavía un tiempo bastante largo antes de tener elecciones nuevamente, pero las encuestas son la foto del día. No te dicen nada, porque hoy la encuesta da una cosa y mañana la gente vota otra. No sé, lo único que me queda es tener esperanza.
Hay que tener esperanza y hay que tener conciencia también. Como hablábamos en la elección pasada con respecto a Duque, nosotros explicábamos que Petro era lo peor que le podía pasar a Colombia. No decíamos que Duque fuese bueno. No, claro, claro. Petro es lo peor que le puede pasar a Colombia. No es que Fico sea bueno. Pero uno va a elegir, te queda elegir el menos malo. Es increíble que todavía nuestros países estén viviendo eso. Por eso es que es tan importante romper con esta estructura que es increíblemente nociva para nuestra nación. Por eso yo no me canso de decir que tienen que escucharte, porque desde que te conozco tu mensaje es siempre el mismo. La soberanía de tu país y el amor a tu tierra y el que todo es posible en Venezuela. Sí, sí, sin duda, sin duda. Señores, buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.